Para, Lourdes Villana. ¿Quieres que salgamos? Movilizar tiene algunas cosas que hacer. ¿Cierto que tienes? Buenas tardes, queridos compañeros. Quería agradecerles de parte de la cooperativa y darles la bienvenida a esta charla, a esta conferencia importante para nosotros, especialmente los hombres, en conmemoración del mes de noviembre, que se le denomina Noviembre Azul, que por la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Y para ello nos pusimos en contacto con el doctor Daniel Romero, especialista en cáncer de próstata. Sin más, le quiero dejar la palabra a él para que pueda proseguir con su disertación. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Encantado de poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación a la cooperativa judicial. Realmente es una iniciativa que tendríamos que ir adoptando cada día más, ¿verdad? El hecho de poder transmitir, compartir y conocer un poquitito más de lo que es el cáncer de próstata, ¿verdad? El diagnóstico, sobre todo precoz, como dice el eslogan de la campaña, ¿verdad? De prevención y detección precoz. Y vamos a tratar de tocar los puntos clave en lo que es la consulta, ¿verdad? El diagnóstico precoz y cómo se debería enfocar esto básicamente en las personas que están en el grupo etario, en el grupo de riesgo y que deben hacerse esos controles. Nuevamente les agradezco y entonces vamos a dar inicio a la charla. Quiero que si alguien de repente tiene alguna duda, ¿verdad? O quiere hacer alguna pregunta, puede interrumpirme sin ningún problema activando su micrófono o su cámara. Y vamos concretando esas preguntas, contestando y aclarando las dudas que puedan tener eventualmente o al final de la charla como ustedes quieran, ¿verdad? Pero sin problema, de repente si por ahí quieren hacer alguna pregunta, yo paro y les contesto la pregunta y seguimos con la charla. ¿Se oye bien, verdad? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, recordar que el logo, ¿verdad? del Noviembre Azul se nace más o menos en el 2003, ¿verdad? Por las contracciones, Noviembre Azul se decidió denominarlo por las contracciones del mes de noviembre, ¿verdad? Y en el 2003 un grupo de amigos decide hacer una campaña de beneficencia a favor de un amigo que tenía cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, para llamar la atención, todos ellos se dejaron el bigote, se raparon la cabeza y hicieron como campañas publicitarias, ¿verdad? Y económicas para poder ayudar a esta persona, ¿verdad? Entonces, de la contracción de moustache, que significa bigote, y November en inglés, viene la palabra Movember o Noviembre Azul, como lo conocemos acá. Así nació todo esto. ¿Verdad? Entonces, eso es para conocer un poquitito la historia de por qué en noviembre se hace esto. Y también recalcar que el 17 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata por dicho motivo, que pasó hace poco. Esto es lo que les había comentado más o menos. Ahora hay más o menos 20 países que están con esta campaña oficialmente. Paraguay de alguna manera está vinculada a lo que es el Noviembre Azul, no totalmente,
porque en otros países en realidad el Noviembre Azul enfoca toda la salud masculina, tanto hipertensión, diabetes, problemas testiculares, problemas de próstata, o sea, la salud masculina en general, ¿verdad? Y se tomó esta iniciativa también porque normalmente las mujeres tienen mejores costumbres que nosotros los hombres, ¿verdad? Acuden más frecuentemente al médico, tienen menos tabúes y el hombre, como ya sabemos, es un poquitito más reacio a hacer este tipo de controles. Entonces así nace lo que sería el Noviembre Azul. El objetivo básicamente es tomar conciencia, ¿verdad? La concienciación y que se transmita esto por sobre todo, ¿verdad? Bueno, no nos sirve de nada que hagamos las campañas, ¿verdad? Y al final eso quede ahí en la nada, ¿verdad? Lo ideal es tomar conciencia, compartir el conocimiento que uno va adquiriendo a través de este tipo de conferencias o comentarle al vecino, así como comentamos un partido de fútbol o cualquier otra actividad social, esto también sería interesante que nosotros podamos compartirlo con nuestros amigos, parientes, vecinos, ¿verdad? De tal modo que todo el mundo conozca un poquitito más lo que es el cáncer de próstata, ¿verdad? Y por supuesto es el fin último es el diagnóstico precoz del cáncer de próstata, ¿verdad? Como todos sabemos, cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? O enfermedad maligna tiene un alto porcentaje de mortalidad en todos los tipos, ¿verdad? En todos los países, en todo el mundo. Y este cáncer de próstata fundamentalmente tiene una particularidad que evoluciona muy lentamente, entonces nos da mucho más tiempo para poder hacer una cura, ¿verdad? Y una detección precoz de la enfermedad. Para hacer un repaso de lo que es la próstata, ¿verdad? Podríamos decir que la próstata es un órgano que se encuentra entre la vejiga, por un lado, que es el lugar donde se junta la orina, ¿verdad? Y por el otro lado, la uretra, que es lo que denominamos en términos vulgares como un cañito o un conducto por el cual sale la orina, ¿verdad? Y su función es producir parte del semen, ¿verdad? Parte del semen o del eyaculado. ¿Por qué se insiste tanto con la lucha del cáncer de próstata? Y en primer lugar, porque es la segunda causa, perdón, de muerte, ¿verdad? En el mundo más frecuente en el hombre. Es la más frecuente en los hombres en Paraguay junto a la de pulmón. Aproximadamente 1.5 millones de hombres mueren todos los años por este cáncer, ¿verdad? Acá en Paraguay mueren aproximadamente 400, que sería más de un hombre por día. Y se diagnostican más de 1.500 casos por año en Paraguay. Entonces, ese es el motivo del por qué se insiste tanto, porque es una patología bastante frecuente, no solamente acá en Paraguay, sino en todo el mundo. Tiene una ventaja, ¿verdad? Como dije, en primer lugar, que es una enfermedad que se desarrolla muy lentamente a diferencia de otros tumores, ¿verdad? Y otro dato muy importante es el parentesco, ¿verdad? O tener un pariente que alguna vez tuvo un cáncer de próstata, un pariente de primer grado, que sería un padre, ¿verdad? O el padre o el hermano de alguna persona, o de segundo grado en el caso de los abuelos también, ¿verdad? Hay un alto porcentaje de probabilidad de que la persona que tiene antecedentes familiares tenga un cáncer de próstata. Por lo tanto, esas personas, como veremos enseguida, deberían hacerse los controles un poquitito antes que el resto de las personas que no tienen antecedentes familiares. Otro factor es ser descendiente de afroamericanos. Ellos tienen más incidencia de cáncer de próstata, ¿verdad? Hay una predisposición genéticamente mayor, entonces esta gente también tiene mayor prevalencia. Como dijimos, en caso de antecedentes familiares, ¿verdad? Padre con cáncer, antecedente de cáncer de próstata o hermano, ¿verdad? O descendientes afroamericanos, los controles inician generalmente a los 40 años. A veces van pacientes al consultorio, ¿verdad? A los 30, 35 años para querer hacerse su chequeo de próstata. No hace falta ir tan joven, ¿verdad? Hay, si bien otras patologías en el varón que pueden aparecer a esa edad, ¿verdad? Los problemas prostáticos
recién empiezan a partir de los 40 años en caso de antecedentes familiares, y en caso de las personas que no tengan esos antecedentes, ¿verdad? O sin antecedentes, recién a los 50 años. Estos datos hay que tomarlos bien y hay que recordar, ¿verdad? O sea, antecedentes familiares o descendientes afroamericanos, 40 años, sin antecedentes, 50 años. Y acá les muestro un poquitito la relación que existe, ¿verdad? Si tenemos un familiar de primer grado, hay 2 o 3 veces más posibilidad de tener un cáncer de próstata. Si tenemos 2, 5 veces, 3, 11 veces, y va subiendo así dependiendo de cuanto más personas haya en la familia, sobre todo primero o de segundo grado, que hayan tenido la enfermedad. Entonces nosotros como descendientes tenemos mucha mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces sí o sí hay que hacer los controles a partir de los 40. Y a modo de ver, ¿verdad? 1 de cada 12 personas tienen cáncer de próstata en afroamericanos, en los blancos, que seríamos nosotros, ¿verdad? 1 de cada 24, y los asiáticos son los que menos tienen, que es 1 de cada 44, ¿verdad? Ellos tienen la menor incidencia en el mundo. Cada cuánto los controles, y como les dije, ¿verdad? 1 vez al año, ¿verdad? Este es el eslogan de la sociedad paraguaya, ¿verdad? 1 vez al año no hace daño. Entonces los controles 1 vez al año, con eso es suficiente, porque como les expresé inicialmente, la enfermedad se desarrolla muy lentamente a diferencia de otras enfermedades. Nos da tiempo de sobra a poder hacer los controles 1 vez al año, inclusive más en algunos casos, dependiendo de lo que decida el médico tratante o el médico de consultorio que los vea en forma particular. Bueno, ¿y cómo se hace hoy en día, verdad? El gran problema siempre fue la vergüenza, el temor al tacto rectal, ¿verdad? Que el eslogan que habíamos visto, el gráfico anterior, mostraba un dedo, ¿verdad? Y todo el mundo, sobre todo acá en Paraguay, que tenemos una mentalidad muy particular, ¿verdad? Le tenemos miedo al tacto rectal, y en realidad lo que menos se hace hoy en día es el tacto rectal. Hoy en día, con un análisis de sangre, ¿verdad? Que se llama PSA. PSA es una sustancia que se produce solamente en la próstata, y inicialmente lo primero que se solicita a estos pacientes que necesitan su control prostático es este análisis de sangre, ¿verdad? Este análisis nos indica cuando está alterado que podría haber algún problema en la próstata, y nosotros, dependiendo de cada caso, vemos cuál sería ese problema eventualmente para cada paciente. También es importante recordar, ¿verdad?, que ningún paciente es igual a otro. A veces nosotros tenemos la costumbre de querer compararnos con nuestro vecino, con nuestro pariente, con algún amigo que tuvo tal o cual enfermedad, y eso es imposible, no se debe hacer, ¿verdad?, porque presta confusiones, y generalmente nunca un caso es igual a otro. Son diferentes siempre todos los casos, y cada paciente es diferente. Entonces, inicialmente se hace con el antígeno prostático específico, que es el PSA. Es un análisis de sangre. Inicialmente, esto es lo que se le va a pedir en el consultorio. Hoy en día también hay otro método, ¿verdad?, que prácticamente reemplaza el tacto rectal. Es mucho más exacto, ¿verdad?, y se llama resonancia magnética nuclear multiparamétrica. Este estudio, ¿verdad?, es un estudio de imágenes, así como una tomografía, una ecografía, ¿verdad? Es un estudio de imágenes que nos puede decir si hay o no hay una lesión, dependiendo del PSA sospechoso que pueda tener el paciente, ¿verdad? Se solicita este estudio y nos muestra exactamente el lugar donde está la enfermedad, la extensión que tiene, y por lo tanto el estadio. Entonces nosotros, haciendo este estudio, podemos, aparte de saber que hay la enfermedad, hasta dónde llega esa enfermedad. Es súper, pero súper importante para nosotros, y una herramienta súper útil, la resonancia magnética, que hoy prácticamente reemplaza el tacto rectal, y puse eso en rojo porque en realidad, ¿verdad?, cuando ya todo el mundo probablemente va a festejar eso, que no se va a hacer tacto rectal, ¿verdad? Realmente el tacto rectal es insustituible, pero dependiendo de cada caso, ¿verdad? Nunca ningún estudio realmente es insustituible. Hoy en día no podemos negar que prácticamente el tacto rectal ya no se hace, ¿verdad? Pero se hace en casos súper seleccionados, dependiendo de los recursos que haya en cada lugar y dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Todo eso será decisión finalmente
de acuerdo a cada paciente, su análisis y los estudios que tenga para ver si necesita o no este estudio, ¿verdad? Y el tacto rectal, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué se hacía tanto o por qué se hace hasta ahora, ¿verdad? Porque a través de él nosotros podemos tocar directamente la próstata y tocar cualquier cambio que hay en la próstata, como se puede ver aquí en este gráfico, ¿verdad? Entonces es un estudio barato, ¿verdad? Por eso continúa vigente. Y práctico porque dura segundos, ¿verdad? Y uno puede acceder directamente a la próstata para poder evaluar la misma. Tiene un problema que es subjetivo, o sea, depende mucho de cada médico, de cada persona que haga este procedimiento. Eventualmente uno puede encontrar una cosa, otra cosa, porque es subjetivo. Ese es el gran problema de ahí que surgen otros métodos actualmente. Y bueno, y básicamente para concluir nuevamente lo que sería el control, ¿verdad? Repetir que el control basta y sobra con que sea una sola vez al año, dependiendo del grupo de riesgo en el que estemos, ¿verdad? Ya sea si somos eh, personas con antecedentes familiares a partir de los 40, ¿verdad? Y si no, a partir de los 50. ¿Cómo se hace esto? Con el PSA, ¿verdad? Resonancia magnética y en casos aislados hoy en día tacto rectal, ¿verdad? Y como dije inicialmente, el objetivo siempre la detección precoz de la enfermedad para poder curar la enfermedad, porque algo que tiene también el cáncer de próstata es que si se diagnostican, ¿verdad? Todos los casos en estadios iniciales, todas esas personas probablemente se van a curar en un 100%. ¿Alguna pregunta que haya? Yo tengo una consulta. Sí, te escucho. Solo a partir de los 40 años debería hacerse un control. A partir de los 40 años, si es que hay antecedentes familiares, si el varón tiene antecedentes familiares, si tú, por ejemplo, yo soy el paciente, ¿verdad? Si mi papá tuvo cáncer de próstata, ¿verdad? O algún hermano mayor mío o menor, ¿verdad? Dependiendo de cuántos años tenga, ¿verdad? Eh, realmente a partir de los 40 años en caso de antecedentes familiares. Si no tienen antecedentes familiares, ¿verdad? A partir de los 50 años. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bueno. Parece que están un poco tímidos y todo. En el chat, doctor, están preguntando. ¿Sí? ¿Me puedes leer la pregunta del chat, Luis, y por Eh, ahí tenés a sí, mano? sí, te digo. Uno, Lee Jiménez pregunta, ¿la falta de relaciones sexuales influye para el desarrollo de la enfermedad? Bueno, esa pregunta es súper frecuente, ¿verdad? Y en realidad no tiene mayor incidencia, ¿verdad? Sí tiene incidencia en una salud prostática general, ¿verdad? Pero no influye mucho en el cáncer de próstata en específico, ¿verdad? Para que funcione bien la próstata es súper importante, ¿verdad? Que cuando el varón es sexualmente activo haya relaciones, ¿verdad? Y eso le da como nosotros lo decimos, le da salud a la próstata, ¿verdad? Pero no sirve como medida para prevenir o evitar el cáncer de próstata, ¿verdad?
Mariano Zárate pregunta si el estudio de imagen también es anual. No, el estudio, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque el estudio de imágenes, ¿verdad? Por eso recalqué que inicialmente lo único que se hace es el PSA, ¿verdad? Viene un paciente al consultorio y nosotros lo que le vamos a pedir inicialmente es el PSA, ¿verdad? Que es un análisis de sangre. El estudio de resonancia, ¿verdad? Que es un estudio costoso, dicho sea de paso, se hace solamente cuando hay una sospecha de que puede haber cáncer, ¿verdad? Ese estudio se haría en un porcentaje mínimo de los pacientes, ¿verdad? Doctor, ¿aproximadamente cuánto es el costo de la resonancia? Y depende mucho, varía más o menos entre 1 millón y 1,5 millones, dependiendo de la extensión que uno pida del estudio, ¿verdad? Pero ese es el costo más o menos, 1 millón a 1,5 millones. El Ok. costo del PSA, ¿verdad? Entre 50.000 y 100.000 guaraníes, dependiendo del laboratorio. Y así como el cáncer de mama tiene su forma de autoexaminarse, ¿el cáncer de próstata no tiene algo parecido? No, no tiene. Y justamente ese es otro de los problemas, ¿verdad? O sea, el autoexamen, en todo caso en el varón funcionan los testículos, que son órganos externos, ¿verdad? Pero en la próstata no. Entiendo. O sea, no se puede hacer autoexamen. Otras cosas que podemos manifestar es que algo que ayuda bastante, ¿verdad? No solamente para el cáncer de próstata, son los hábitos higiénicos dietéticos, ¿verdad? Hacer ejercicio, caminata de más o menos 150 minutos por semana, ¿verdad? Comer sano, no abusar con los alimentos ricos en grasa, perdón. No exagerar con las carnes rojas, ¿verdad? Y comer muchos frutos rojos como tomate, locote rojo, uva, acerola, arándano, ¿verdad? Que estos frutos tienen muchísimos antioxidantes que con eso podemos lograr probablemente no atajar la enfermedad, no prevenir totalmente la enfermedad, pero sí, si aparecería en una persona a una edad avanzada y entonces el cáncer no tendría tiempo de desarrollarse. Ese es otro dato importante. Los hábitos higiénicos dietéticos. Lee Jiménez pregunta, ¿cuáles serían las causas aparte de la genética? No hay una causa específica, ¿verdad? No hay una, porque si no es hereditario genético, es esporádico, le decimos nosotros que es espontáneo, donde no hay una causa específica, ¿verdad? Siempre hay una relación, ¿verdad? Con el medio ambiente, la alimentación, pero estos son factores que generalmente no es que generan el cáncer, ¿verdad? Porque generalmente para que haya un cáncer tiene que haber una predisposición genética y esto es en todos los tipos de cáncer. La persona que va a tener un cáncer ya viene en los genes con ese tipo, con esa predisposición, ¿verdad? Y los hábitos van a hacer que aparezcan temprano o tarde, ¿verdad? O eventualmente podemos tener la suerte de que no aparezca, ¿verdad? Pero eso es muy raro, ¿verdad? En algún momento, generalmente, si uno tiene una predisposición genética importante y se suman el medio ambiente, la alimentación y los factores que puedan desencadenar eso, ¿verdad? Va a aparecer en algún momento. Doctor, teniendo en cuenta, o sea, lo ideal sería siempre detectar precozmente, ¿verdad? Pero en caso de personas que de repente no se quieran hacer los estudios, ¿cuáles serían los síntomas que puedan aparecer en una persona? Bueno, y mira, eso es lo que tiene el cáncer de próstata en especial también, ¿verdad? Otra característica. El cáncer de próstata no produce síntomas, ¿verdad? O sea, un cáncer de próstata inicial, eh, que es el que nosotros queremos encontrar, ¿verdad? No genera ni un solo síntoma. No hay síntomas, ¿verdad? Generalmente si un cáncer produce síntomas, ¿verdad? Que se relaciona mucho con la hiperplasia prostática benigna, que es otra enfermedad y que es mucho más frecuente que el cáncer, que por suerte es benigno, ¿verdad? La hiperplasia prostática benigna sí produce muchos síntomas. Por eso nosotros cuando generalmente un paciente tiene muchos síntomas de entrada, ¿verdad? No nos preocupamos tanto porque lo más probable es que tenga una hiperplasia prostática benigna.
Y esos síntomas sobre todo son síntomas al orinar, ¿verdad? Porque la próstata está, como podemos ver en un gráfico, ¿verdad? Está entre la vejiga y la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. Es más, rodea la uretra distal, ¿verdad? O proximal en este caso. Y entonces produce síntomas urinarios la hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Dificultad para iniciar la micción, esfuerzo para empezar a orinar, levantarse varias veces a la noche, orinar entrecortado, con menos fuerza, ¿verdad? Esos son todos síntomas de la hiperplasia prostática benigna, pero estos generalmente no se ven en un cáncer de próstata localizado. O sea, es importante, por eso se hace, por eso justamente es la campaña, ¿verdad? Porque uno Claro, se claro, lo ideal controla, sería. ¿verdad? Claro, uno se controla justamente buscando la enfermedad, ¿verdad? La mayoría de las enfermedades desarrollan Claro, que síntomas no que la enfermedad te encuentra vos. así mismo. La mayoría de las enfermedades, ¿qué pasa? Vos desarrollas los síntomas y te vas al médico a consultar con los síntomas, ¿verdad? Pero en este caso hay que buscar la enfermedad para poder localizarla, ¿verdad? En forma precoz y poder curarla. Entiendo. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los compañeros. Parece que nos quedamos ya sin preguntas. ¿Entendieron todo o no entendieron nada, como solemos decir en las clases? Parece que no, es tampoco muy difícil, no es muy Bueno, largo en el sentido de que siempre hay que tener en cuenta la edad y los antecedentes familiares y la descendencia. sí, Aparte de eso ya así va mismo, todo. Luis, mira, eso es muy importante, porque eso justamente es súper fácil recordar todo esto, ¿verdad? O sea, lo más Claro, claro. importante, por eso puse en la conclusión, que hay que tener en cuenta es que el control es una vez al año, ¿verdad? No hace falta ir cada 3 meses, cada 6 meses. eh, por eso una vez al año no hace daño, dice el eslogan justamente, ¿verdad? Y son muy pocas cosas las que se tienen que hacer. Inicialmente solamente el análisis de sangre, ¿verdad? Entonces no hay mayor vuelta que dar, como solemos decir vulgarmente, ¿verdad? Y mm, sería súper interesante por eso que se transmita eso, ¿verdad? Porque muchos tienen el tabú, el temor, el miedo de ir al urólogo para la consulta prostática por el tacto, por todo eso, y eso prácticamente hoy en Claro, día claro. ya no se hace. Es una buena noticia para muchos. Así mismo, Mucha gente me parece que no se quiere, eso no se anima porque, bueno, para mí yo por lo menos siempre tenía en cuenta que era el tacto rectal, era la forma de diagnosticar. Ahora me entero que ya eh, con la resonancia ya se puede detectar. así mismo. Y bueno, y si no hay ninguna otra pregunta de parte de los compañeros, Lee Jiménez, lo que creo que si esta es una pregunta, ¿cuáles serían las causas aparte de la genética? Ese ya, creo Esa que ya se respondió. respondimos, sí, la de Ya Liz. respondí. Y ya está entonces. Perfecto. Y bueno, y recalcar nuevamente que lo importante es, así como de repente alguien no escuchó que ya no se hace el tacto y todo eso, es transmitir eso, ¿verdad? Transmitir, Claro, para hacer la voz. pasar la voz, que la gente pierda miedo, ¿verdad? Que vaya a los controles, ¿verdad? Porque, como te dije, como les dije, realmente es una enfermedad que se cura, pero en altísimo porcentaje, ¿verdad? Incluso hoy en día sin cirugía, ¿verdad? Incluso hoy en día un estadio precoz, ¿verdad? Nosotros no necesitamos precisamente hacerle una cirugía mutilante como se hacía antes, una prostatectomía radical, ¿verdad? Se llama la cirugía. Hoy en día acá en Paraguay ya hay radioterapia, ¿verdad? Radioterapia externa conformacional con intensidad modulada, que es una radioterapia súper específica para este tipo de patologías, ¿verdad? Y uno ni siquiera necesita operarse, ¿verdad? Si es que es reacio a la cirugía también por el tabú y el temor que todo el mundo tiene, que la cirugía te deja impotente, que la cirugía esto, que la cirugía, ¿verdad?
inclusive hay esas alternativas de tratamiento que es importante que se sepa y que se transmita, ¿verdad? Que hoy en día el cáncer de próstata localizado, ¿verdad? O que se detecta en forma precoz, en otras palabras, se cura sin cirugía también, ¿verdad? Ese es otro mensaje que hay que transmitir y que tiene que quedar claro, ¿verdad? Genial, entonces. Hay que ponernos las pilas, todo sea por nuestra salud y hacerse los controles. Bueno, ya yo soy joven, yo tengo 30 años, así que para la gente que tenga antecedentes, 40 años, y para lo que no, 50. Claro, esto hay que transmitirle a nuestros tíos, abuelos, de repente que nunca se hicieron ni un solo control, ¿verdad? Claro, claro. Para poder ayudar a hacer el diagnóstico precoz. Sí, pero no hay que pasar malos momentos porque te agarra, el cáncer es una enfermedad muy jodida, te agarra y hay que No, y detectar temprano siempre. Y otra más cosa, este que no tiene síntomas. más que no tiene síntomas, ¿verdad? Y También. yo les puedo asegurar, ¿verdad? Que yo hace 17 años que soy urólogo, ¿verdad? Que hago urología. Que es lo peor que hay verle a un paciente con cáncer de próstata morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando avanza la enfermedad, ¿verdad? Los síntomas, esta enfermedad tiene una característica de cuando sale de la próstata y empieza a esparcirse por el resto del cuerpo, ¿verdad? Va a los huesos, ¿verdad? Y los dolores son terribles, los dolores son terribles, no pasan con nada. Los tratamientos para este tipo de pacientes con enfermedad avanzada son carísimos, para que tengan una idea, un paciente con un cáncer de próstata avanzado en tratamiento puede llegar a gastar 25 a 30 millones de guaraníes al mes, ¿verdad? Con todo, con todo con toda la batería, como decimos nosotros, que se debe utilizar para que el paciente tenga una buena calidad de vida, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una cifra elevadísima, ¿verdad? Y que no todos tenemos acceso a eso, ¿verdad? Eh, es más, Paraguay es un país pobre, ¿verdad? Que realmente yo que estoy en IPS, en el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Previsión Social tiene casi todos los medicamentos y sé lo que es y cuánto cuesta eso, ¿verdad? Versus otros pacientes que están en el hospital de clínica o en Itagua o en otros lugares que no tienen los medicamentos. O sea, es una enfermedad, en el caso de que sea una enfermedad avanzada y no curable, súper cara, ¿verdad? Que te desgasta moralmente y económicamente, ¿verdad? Y larga, porque el paciente no se muere en un año, se muere en 5 o 10 años, ¿verdad? Con su cáncer avanzado y con todos los síntomas que uno se puede imaginar, ¿verdad? De los más leves hasta los peores. Y bueno, y si no hay ninguna otra pregunta, doctor, creo que ya no queda más nada que agradecerte por el tiempo, también a los compañeros por dedicarnos un momento para realmente importante esta charla, tanto para hombres como para mujeres, por lo menos para pasar la voz. Todos tienen hermanos, padres, abuelos que puedan ayudar. Así Y mismo lo es. nada, hay que motivarse, no queda otra. Gracias, doctor. Las mujeres no tienen próstata, pero tienen hermanos, tíos, abuelos, parientes varones. Entonces hay que transmitir eso. Y cuando quieran estamos a la orden, Hay que ¿verdad? motivarles para que puedan hacerse. Así mismo, si eventualmente necesitan otra charla, otros temas urológicos, siempre estamos predispuestos a transmitir un poquitito de conocimiento, un poquitito de nuestra experiencia y estamos a la orden. Que tengan una linda tarde. Gracias, Gracias, doctor. igualmente, Igualmente. doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, gracias. doctor.